Noticias, Canal I. Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Esta es la emisión meridiana de Noticias Canal I. Nosotros en esta parte, con la acostumbrada entrevista, vamos a estar conversando con el ingeniero electricista Gustón Cabas a propósito del tema que tiene que ver con toda la energía eléctrica en nuestro país, la situación, cómo se está viviendo, lo que están viviendo los venezolanos que a diario denuncian apagones en diferentes regiones del país. Muy buenas tardes, bienvenido a nuestro segmento de entrevista. Hablar en esta actualidad, ¿cómo está o cómo se ve el sistema eléctrico venezolano? La crisis en el sistema eléctrico llegó para quedarse. Es una crisis estructural, está en generación, en transmisión, en distribución. Se han hecho inversiones no en los lugares medulares del sistema eléctrico nacional. Se hicieron inversiones elevadísimas. Allí está el informe de la comisión que asignó la Asamblea Nacional, donde se le exigía al ministro Mota Domínguez que fuera a la Asamblea Nacional para que informara sobre los planes, las inversiones y lo que estaba ocurriendo en nuestras centrales termoeléctricas e hidroeléctricas. No asistió. Hoy el país, la única voz que conoce es la voz del Ministerio de Energía Eléctrica y por supuesto la voz del Colegio de Ingenieros, que le viene haciendo un diagnóstico y un seguimiento a lo que está ocurriendo en nuestro sistema eléctrico nacional. Hablan de cómo es la postura del ministro del Gobierno Nacional con lo que está sucediendo en nuestro país. ¿Cómo atienden esa problemática que está viendo? Hablábamos también del estado Zulia, que ha sido un estado bastante afectado, como lo han denunciado los usuarios en la red social Twitter. Hablaba de que no se atiende y que la crisis en este sistema llegó para quedarse. Hace algunos años atrás hubo un episodio con el ingeniero Vázquez Corro, quien hablaba y alertaba al país, incluso al gobierno, sobre una crisis en este sistema. Ahorita cuando estamos, podemos decir que fue en el año, no sé, no recuerdo, fue en el año 2015, cuando hablaba específicamente al diario El Impulso, alertaba sobre esta situación. ¿Qué han hecho desde ese entonces hasta la fecha el gobierno nacional para atender esta situación? Para ubicarnos en contexto. El ingeniero Vázquez Corro, un prestigioso ingeniero venezolano egresado de una universidad venezolana, denunciaba y alertaba al país sobre lo que estaba ocurriendo en el sistema eléctrico nacional, sobre el impacto del fenómeno del Niño. Allí decíamos que no era el fenómeno del Niño el que estaba afectando las plantas, el sistema eléctrico nacional, sino que eran las plantas termoeléctricas, que no existía un plan de mantenimiento planificado, orientado y dirigido hacia la recuperación de las plantas termoeléctricas para que estuvieran a tono para cuando llegara el fenómeno del Niño. ¿Qué hizo el gobierno? ¿Qué hicieron las autoridades? Detuvieron al ingeniero Vázquez Corro por alertar al país sobre la situación. Han pasado 2 largos años desde esa oportunidad y las palabras del ingeniero Vázquez Corro se han convertido en una realidad. Son las termoeléctricas el verdadero problema en nuestro sistema eléctrico nacional. No hay mantenimiento, no hay combustible, hay una desprofesionalización del sector y no se le dice la verdad a los venezolanos. ¿Temen ustedes que esta situación se repita con alguno de los ingenieros que realizó el informe y que presentaron a la Asamblea Nacional, que puedan ser detenidos por denunciar esta situación? No solo lo tememos, sino que está ocurriendo con otro prestigioso ingeniero de la ciudad de Maracaibo, con el ingeniero Ciro Portillo. ¿Qué está ocurriendo con el ingeniero Ciro Portillo? Él alertó como presidente de la Comisión Eléctrica del Centro de Ingenieros del Estado Zulia. Le dijo a los maravinos y al país en general que la situación en Maracaibo era crítica y caótica, porque allí de aproximadamente 1.300, 2.200 megavatios instalados, solo se disponía de 150 megavatios. Que las líneas de transmisión no estaban siendo mantenidas adecuadamente por cuanto estaban en un ambiente hostil, agresivo de sandblasting, producto del salitre y de la erosión que hay en el lago de Maracaibo. Eso fue una alerta que se le hizo al país, se le comunicaba al país. ¿Qué hizo el gobernador? Acusó al ingeniero Portillo de que estaba incitando a la violencia y al sabotaje. Pues no, el ingeniero Ciro Portillo apeló a su condición de presidente y miembro del Colegio de Ingenieros para alertar la situación que está ocurriendo en el estado Zulia. Ingeniero, en el presidente Hugo Chávez, en mucho tiempo él hablaba y manifestaba y decía que, bueno, que iban a reforzar todo el sistema eléctrico en nuestro país. También hacía énfasis en las plantas que se iban a instalar en todo el territorio nacional. ¿Qué ha pasado con esas obras y con esos esfuerzos o con esa inversión que ha hecho el Ejecutivo para el sistema eléctrico?
Hoy tenemos un cementerio de máquinas de generación distribuida. El expresidente Hugo Chávez, los asesores del momento, lo engañaron, se compraron un conjunto de máquinas, se instalaron y estas máquinas no son de uso continuo. Se compraron aproximadamente unas 300 máquinas de generación distribuida, unos 1.200 megavatios termoeléctricos y hoy solo disponemos de 4 megavatios instalados, disponibles nada más. ¿Qué significa eso? Que lo que se hizo, que a lo mejor con muy buena intención, no dio los resultados. Pero ocurrió otra cosa mucho peor, con una empresa de nombre Derby Asociados, es público, notorio y comunicacional, que se le invitó varias veces a la Asamblea Nacional, fueron, no entregaron la documentación. ¿Qué hicieron ellos? Compraron unas máquinas usadas, las pasaron como nuevas y se las vendieron al Estado venezolano. Estafaron a la nación. Y no hay responsables hasta no hay responsables sobre ellos. Igualmente ocurre con la central hidroeléctrica Tocoma. Está ya inserta, construida en el desarrollo del Bajo Caroní. 98% pagada, todas sus obras civiles. Por cierto, la empresa es Odebrecht y la empresa encargada de hacer las turbinas, IMSAT, pues no está funcionando. Ese es el gran elefante rojo en el sistema eléctrico nacional. ¿Cuántos vatios necesita el país para suministrar de energía a todo nuestro país? Nosotros tenemos una capacidad instalada de aproximadamente 34.000, 35.000 megavatios, unos 16, 17 megavatios hidroeléctricos y unos 16, 17 también megavatios termoeléctricos. De eso solo tenemos disponibles 12.000. Si nosotros con esa capacidad instalada lográramos recuperar por lo menos, llevarla a 25.000 megavatios, 28.000 megavatios, era la energía suficiente como para relanzar al país, para que existiese una industria metalmecánica, existiese una industria agroalimentaria, existiese una industria farmacéutica capaz de producir la medicina que el país necesita. Con la inversión necesaria, ¿en cuánto tiempo se podría estar hablando? ¿En un corto plazo, mediano plazo? ¿En cuántos meses se podrá estar? Meses no. ¿En cuánto? Nosotros hemos estimado que aproximadamente entre 5 y 7 años se recupera el sistema eléctrico nacional, siempre y cuando exista un cambio en el modelo político y económico del país. Tal cual como van las cosas en el país, se hace insostenible el sistema eléctrico nacional. Como especialistas en la materia, ¿cómo evalúan la postura que ha tenido el ministro Mota Domínguez? Nefasta para el país. Nefasta para el país, se ha equivocado, no le dice la verdad a los venezolanos, les dijo al suroccidente del país que no iba a haber averías, que no iba a haber fallas, y las fallas continúan en los estados Mérida, Táchira, Trujillo, Barinas y Portuguesa. Cuando se hizo todo el plan de ahorro energético, donde varios estados del país sufrían 4 horas, incluso de madrugadas, sin servicio eléctrico, ¿de qué sirvió eso para la actualidad de nuestro país? El ahorro eléctrico es importante para el país. El ahorro eléctrico es una variable que debe ser tomada en cuenta para la mantenibilidad y sostenibilidad del sistema eléctrico nacional, pero no es la variable fundamental para que nuestro sistema eléctrico opere correctamente. Las variables fundamentales son evitar la corrupción, poner a disponibilidad un plan de mantenimiento integral de las centrales hidroeléctricas y termoeléctricas, ampliar, sostener y mantener nuestro sistema de transmisión, optimizar lo que nos está ocurriendo en nuestro sistema de distribución, ya que esas plantas, esos equipos entraron en obsolescencia, su vida útil ya fue vencida, hay que sustituir esos equipos o iniciar un plan de mantenimiento mayor en esos transformadores. En otras palabras, un plan integral de mantenimiento para levantar el sistema eléctrico nacional. Y lo otro y lo que es fundamental, profesionalizar el sector eléctrico nacional. ¿Qué pasa? ¿Cómo está el sector? Se han ido aproximadamente el 82% de los profesionales medios, altos y niveles gerenciales. Abandonaron la industria eléctrica, no están en el país. Hay que hacer un acuerdo nacional con la Academia de Ingeniería, con las facultades de ingeniería del país, con el Colegio de Ingenieros, para reprofesionalizar el sector. Eso es posible hacerlo. Si es posible, hablar cuál es la región del país que estaría más afectada por cómo está el sistema eléctrico en estos momentos el suroccidente del país y el estado Zulia, porque son la cola de nuestro sistema interconectado. Los estados andinos, Táchira, Trujillo, Mérida, Portuguesa, Barinas, Trujillo, parte de Apure, el estado Zulia, sufren las inclemencias del sistema eléctrico nacional por cuanto no se hacen acertadamente las políticas de mantenimiento y no se
profesionaliza el sector. Ya la crisis eléctrica dejó de ser crisis eléctrica, se está convirtiendo en una crisis energética. PDVSA debe haber construido los gasductos, los oleoductos, que suministren continuamente el combustible, y no lo estamos haciendo. ¿Qué puede pasar en nuestro país si no se toman las acciones? Si no se toman las acciones correctas, pueden seguir ocurriendo apagones, fallas, averías intempestivas que se le escaparían del control de las fuerzas de las autoridades eléctricas, y eso va a continuar y va a seguir ocurriendo. Ahora recordemos que el presidente en el 2013, cuando estuvo presidente encargado, Nicolás Maduro, él decía que bueno, que formalizaron un decreto para militarizar todas las plantas eléctricas en nuestro país. Vemos cómo a lo largo de que ocurren los apagones o las situaciones donde se va la luz en varios estados del país, siempre responsabilizan hablaban de iguanas, hablaban de otras cosas, incluso como lo hicieron en Cabimas con ex trabajadores de Corpoelec. ¿Es esa la razón por la cual existen apagones? Responsabilizar a una persona o decir, bueno, es una iguana, y no buscar esas medidas necesarias para poder atacar la situación. Hasta ahora no han presentado a ningún presunto saboteador de este tipo de eventos. Nosotros acabamos de estar en la ciudad de Maracaibo acompañando a la diputada Nora Bracho y al diputado Caridad de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, y lo acompañamos a una central termoeléctrica. No pudimos entrar porque las Fuerzas Armadas Nacionales están en esas instalaciones. Es falso, de toda falsedad, que exista saboteo o algún tipo de hecho violento en esas centrales. Lo que se ocurre es que hay una incompetencia profunda, hay una desprofesionalización en el sector, una corrupción no controlada, y en estos momentos hay un problema de combustible en esas centrales. Y es eso lo que está ocurriendo. Hay que atacar el problema, hay que convocar a todos los venezolanos competentes que le sientan cariño al país para darle solución al problema. Ese informe que ustedes presentaron a la Asamblea Nacional también fue llevado hasta el Ministerio de Energías para ver si puedan conversar, incluso hacer una reunión, sostener encuentros para poder solventar juntos esta situación, ¿o no han tenido contacto con el Ministerio? Jamás hemos tenido contacto, no nos convocan, no nos invitan, ellos lo saben todo. O sea, así no se puede gobernar un país. Este es un país que nos duele a todos. El sistema eléctrico nacional, el servicio eléctrico de un país es la madre de todos los servicios. Si no hay un buen servicio eléctrico, no hay posibilidad de que haya agua, de que haya salud, de que haya alimentos, de que haya medicina, de que haya lo más elemental para la vida de los ciudadanos de ese país. Así es, nosotros vamos a hacer una pausa comercial aquí en nuestra entrevista meridiana. Nosotros les recordamos que estamos conversando con el ingeniero Augusto Cabas a propósito de todo lo que tiene que ver con el sistema eléctrico del país. Nosotros hacemos una pausa y regresamos en minutos. Noticias Canal I.